Académica de Derecho, les damos la más cordial de las bienvenidas a esta sesión del curso de formación Género y Derechos Político-Electorales de las Mujeres, con este tema importantísimo denominado Violencia Política contra las Mujeres en razón de género. Lo aborda o será presentado por la maestra Yasmín Reveles Pasillas, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenas tardes, maestra. Si me permiten, voy a leerles una breve semblanza curricular de la maestra Yasmín. Ella es candidata a obtener el grado de maestra en Derecho Electoral por la Universidad Autónoma de Durango, Campus Zacatecas. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Zacatecas y ha tomado diversos cursos y talleres en materia electoral, entre los que se encuentran los siguientes: curso Interpretación y Argumentación Jurídica, curso Derechos Político-Electorales de las Personas de la Diversidad Sexual, LGBTTQ y más, Foro Elecciones 2021, curso Introducción a la Perspectiva de Género, Congreso Internacional de Investigación y Docencia, Universidad Autónoma de Durango, Campus Mazatlán, Seminario de Elaboración y Resolución Jurisdiccionales y Administrativas, curso Taller Función de la Oficialía Electoral, curso Reglamento de Elecciones 2018, curso Semana de Derecho Electoral 2016. En su experiencia laboral y académica, ella ha sido directora ejecutiva de Organización Electoral y Partidos Políticos del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Ha sido coordinadora de partidos políticos, Unidad de Fiscalización del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. También ha sido verificadora del Instituto Federal Electoral, vocalía del Registro Federal de Electores, Junta Distrital 02, con sede en Jerez, Zacatecas. También ha sido notificadora del Instituto Federal Electoral, vocalía de Registro Federal de Electores, Junta Distrital 02, con sede en Jerez, Zacatecas. Asesora jurídica del despacho jurídico a cargo de la licenciada Yolanda García Correa. Coordinadora distrital de Organización Electoral en el Proceso Electoral Local 2007 del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Actualmente ella es la consejera presidenta de la Comisión de Paridad del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Le damos la más cordial de las bienvenidas. Adelante. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todas, creo que a todas y a todos también, porque tenemos personal de apoyo masculino. Bueno, mi nombre es, ya lo escucharon, Yasmín Reveles Pasillas. Me desempeño actualmente como consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. ¿Sí se escucha o se escucha con eco? ¿O es mi… ¿Se escucha bien? Ok, si no, hablo sin micrófono como ustedes se sientan más cómodas. El tema que me corresponde abordar el día de hoy es la violencia política contra las mujeres en razón de género. Antes de abordar este tema, me gustaría destacar que está íntima y directamente relacionado, directa y proporcionalmente relacionado con la participación de las mujeres en materia política. ¿Por qué digo esto? En 2014 hubo una reforma político-electoral de las de mayor relevancia en nuestro país y aquellas cuotas que antes se exigían a los partidos políticos para garantizar un espacio a las mujeres para participar en cargos de elección popular, primero como recomendaciones, como solicitudes voluntarias de 30, 70,
40, 60, pues finalmente se convirtió en un principio constitucional la exigencia a los partidos políticos y coaliciones para que en la totalidad de las candidaturas federales, estatales y municipales, 50% sean postuladas por mujeres y 50% por hombres. Esto yo sé que ustedes ya lo saben porque al momento que me toca esta presentación ya han pasado como varios módulos, entonces mucha información probablemente ustedes ya la traigan en mente y cosa que aplaudo y que celebro. Entonces, ¿qué pasa cuando logramos la postulación paritaria? Paradójicamente, aumentó, se recrudeció la violencia política contra las mujeres. ¿Por qué? Porque debemos reconocer que hay una meta pendiente en nuestro país, en nuestra democracia mexicana, en un primer momento de garantizar que las mujeres sí puedan participar ahora de manera paritaria a cargos de elección popular, pero en condiciones de igualdad, en condiciones de libertad. Y una vez que logren acceder a los cargos de elección popular, cuando ya se encuentran ahí, tenemos la obligación de garantizar que también puedan ejercerlo en ámbitos libres de violencia, que todos sus derechos, funciones, atribuciones y toma de decisiones las puedan realizar en las mismas condiciones de igualdad que un varón que ocupa el mismo cargo de elección popular. Esto en la actualidad no sucede. ¿Por qué no sucede? Porque si sucediera, no estuviéramos hoy abordando este tema de la violencia política contra las mujeres por razón de género. Al final de cuentas, ninguna mujer que logre finalmente acceder a un cargo público de ninguna manera puede aceptar o tolerar un trato diferenciado en el ejercicio de sus funciones por el solo hecho de ser mujeres. Los derechos que actualmente tenemos, que se han logrado en favor de las mujeres, pues haciendo honor a la justicia, no ha sido una dádiva, no ha sido una concesión del sistema patriarcal en el que está cimentado nuestro país y por supuesto nuestro sistema político electoral. Ha sido derivado de un sinnúmero de reformas constitucionales, de reformas políticas, y en este país, como en muchos, ha sido a través de luchas históricas que han tenido que librar muchísimas mujeres para llegar al día en el que nos encontramos hoy. Hoy puedo decirles que tenemos las garantías necesarias, no las suficientes, no las que deberíamos de tener, pero al menos tenemos las garantías necesarias para garantizar lo que les he comentado, que las mujeres puedan participar de manera paritaria en la postulación de un cargo de elección popular. Pero he de decirles que lamentablemente desde el momento en que una mujer decida participar en el ámbito público o a un cargo de elección popular, el primer obstáculo al que se van a presentar es a la violencia política contra las mujeres. ¿Por qué? En mi opinión, y se lo pongo a su consideración, desde el momento en que las mujeres decidimos no apegarnos a esos estereotipos, a esos roles de género, a esas actividades que estructural e históricamente nos son asignadas por el hecho de ser mujeres, desde el momento en que decidimos ejercer nuestro derecho legítimo a acceder a un cargo de elección popular, pues el sistema patriarcal va a responder y responde de la manera más violenta con todas sus aristas. Por eso sigue siendo un problema la violencia contra las mujeres en todos sus niveles, en todas sus modalidades, pero hoy a mí me corresponde abordar única y exclusivamente la violencia política contra las mujeres por razón de género. Vamos a iniciar con el marco normativo. Tenemos un marco normativo internacional, la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer, la CEDAW, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de San José, la Convención de Belé do Pará, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No podemos abordarlos todos por el tiempo que tenemos asignado en este módulo, pero por ejemplo puedo comentarles que en el caso de la convención, la CEDAW,
En 1979, la ONU reconoce necesaria la intervención de los estados para enfrentar la normalización de la violencia contra la mujer en todos sus ámbitos. Y es por eso que se firma esta convención en 1979 y el Estado mexicano la suscribe en 1980. En el caso de la Convención de Belém do Pará, en el marco de la OEA, de la Organización de los Estados Americanos, ya en 1994, nuevamente se vuelve a tener esta misma preocupación de la normalización de la violencia contra la mujer, y en esta convención se reconoce la violencia de género, pero también ya con un impacto en materia política específicamente. Ya se empieza a visibilizar lo que es la violencia política contra las mujeres. Y en 2017, pues se presenta la Ley Modelo Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres. Nuestro marco normativo nacional, pues en la cúspide, nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En su artículo primero, que dice: todas las autoridades del Estado mexicano tienen la obligación de proteger los derechos humanos de todas las personas de manera progresiva. ¿Qué son los derechos humanos? Pues todos los derechos que por el solo hecho de ser humanos son inalienables, y desde el momento en que nacemos tenemos derecho a la vida, a la dignidad, al respeto, al desarrollo libre y pleno de nuestra personalidad, entre todos los que ustedes puedan imaginar. Entonces, las autoridades tenemos esa obligación de protegerlos de manera progresiva. La Ley General de las Mujeres, ¿sí me escuchan bien? Yo me escucho con eco. Sí, ¿verdad? ¿Será? Bueno. Sí, ¿verdad? 1, 2, 3, probando, perdón. La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. A ver, en esta Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en México la prevención y atención de la violencia contra las mujeres de manera general ha generado una importancia, una relevancia apenas en las últimas décadas, hasta que se reconoció como un problema público y formó parte de la agenda pública. Y es en 2007 cuando se promulga esta Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. ¿Qué tenía como objeto o tiene por objeto? Una coordinación, establecer una coordinación entre la federación, entre los estados y los municipios para detectar, para prevenir y para erradicar la violencia contra las mujeres bajo 2 principios: el principio de igualdad y el principio de no discriminación. También, ¿qué aportes tiene esta ley? Pues ya se habla de los tipos de violencia que se ejercen en contra de la mujer: la violencia psicológica, la violencia patrimonial, la violencia física, la violencia económica, la violencia sexual, sus modalidades, sus formas de perpetrarlas en la comunidad, en el ámbito familiar, en el ámbito docente, en el ámbito laboral. Entonces, esta ley de acceso ya fue un avance en el año 2007, pero es hasta el 13 de abril de 2020 cuando se promulga la ley en materia de violencia política contra las mujeres, que esta es un avance, diría yo, de los más relevantes en cuanto a la protección de los derechos humanos de las mujeres y particularmente de los derechos político-electorales. Por primera vez en el proceso electoral federales y locales 2020-2021 ya se contó con un andamiaje normativo en esta materia, que no significa que antes de esta reforma no existiera la violencia política contra las mujeres. Por supuesto que ha existido, pero no se visibilizaba. La reforma de 2020 permitió establecer ya un concepto específico de qué se debe de entender por violencia política contra las mujeres por razón de género, y además estableció que podía ser sancionable en materia penal, es decir, es un delito. Se puede sancionar en materia electoral y se puede sancionar en materia administrativa. Se establecieron criterios vinculantes a todas las autoridades electorales a nivel federal,
a nivel local, se establecieron obligaciones a los partidos políticos, a los órganos jurisdiccionales, a las autoridades administrativas y la obligación de cumplir con esta normatividad. Esta reforma, insisto, es de las más relevantes y además implicó la modificación a 8 leyes más, a la LEGIPE, a la Ley General de Partidos, a la Ley de Medios de Impugnación, a la Ley General de Responsabilidades y a la Ley General en materia de delitos electorales y la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. Este es el marco con el que hoy contamos, pero armonizado con las aportaciones que nos dio esa reforma del 13 de abril de 2020. Antes de esta reforma, el Instituto Nacional Electoral había emitido un protocolo de atención para la violencia política de las mujeres, protocolo que sirvió, digamos, como de marco y lo empezamos a replicar en algunos otros estados. Es decir, intentábamos proteger, prevenir, atender la violencia política de las mujeres, pero no teníamos un andamiaje claro, un andamiaje normativo como el que hoy sí tenemos. Este es nuestro marco normativo nacional. Ahí está el reglamento de quejas y denuncias en materia de violencia del INE y el protocolo al que he hecho referencia. Cualquier duda que tengan pueden interrumpirme en cualquier momento. Si algo no lo sé, prometo investigarlo porque sé que aquí hay personas realmente experimentadas en esta materia y de verdad lo celebro y lo agradezco su presencia. Ahora, nuestro marco normativo estatal. Nosotros también contamos con nuestra ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia para el estado de Zacatecas y observen que su reforma última en materia de violencia política fue el 12 de diciembre de 2020. Yo acabo de mencionar que la reforma a nivel nacional fue el 13 de abril de 2020. Entonces, todas las entidades federativas teníamos la obligación de armonizar nuestro marco normativo. ¿Lo hicieron todas? No. ¿Por qué no lo hicieron todas? Pues porque depende de los congresos y los congresos están integrados por la mayoría de hombres y pues no siempre, no se atendió, digamos, de manera integral las finalidades de esta reforma. En Zacatecas sí la armonizamos el 12 de diciembre, pero ¿qué creen? El proceso electoral ya había iniciado en septiembre de ese año. Entonces, pues no podemos aplicar normatividad que 90 días antes del inicio del proceso electoral no haya sido aprobada para tener un piso parejo, para tener un marco claro de los derechos y obligaciones de los actores políticos. Entonces, nuestra ley electoral pasó lo mismo, 12 de diciembre de 2020, sí está armonizada, pero fue despuesito de que ya habíamos iniciado proceso electoral. Entonces, lo resolvimos, ahorita les comento cómo. Antes de concluir lo estatal, ahí sí hubo una reforma reciente a esta ley de acceso que no tiene que ver con la violencia política, que es el tema que nos reúne este día, pero como esta misma presentación lo llevamos a las mujeres diputadas, ahí me señalaron las diputadas que cada vez que replicáramos esta presentación, insistiéramos en que esta legislatura, el 4 de mayo de 2022, incorporó a esta ley la violencia vicaria. ¿Saben ustedes, alguien de ustedes, qué es la violencia vicaria? ¿No? La violencia vicaria se llama violencia vicaria o violencia indirecta, porque es la que ejerce, escuchen, la pareja o expareja en contra de los familiares o de las personas con las que haya un aprecio y un cariño de su expareja, incluidos los animales. Esa violencia se ejerce con el único propósito de causar un perjuicio a su expareja sentimental. La tenemos, es de lo más novedoso y la tenemos en el estado de Zacatecas. No tiene que ver con la política porque es a lo que yo me voy a concretar, pero sí quería hacer esta aclaración. Ahora, ¿qué hicimos en el Instituto Electoral para llevar a cabo el proceso electoral 2020-2021? Pues en nuestro reglamento quejas y denuncias trajimos lo relevante de esa reforma del 13 de abril de 2020
y a través de nuestra normatividad interna tratamos de armonizarlo y establecimos lo que se conoce como el procedimiento especial sancionador. ¿Qué es el procedimiento especial sancionador? Es un instrumento jurídico breve, sencillo, que se pone a disposición de todas las mujeres en proceso electoral y en no proceso electoral para que denuncien aquellos actos, omisiones o conductas toleradas que posiblemente pudieran constituir violencia política por razón de género. Ahora, este procedimiento especial sancionador por violencia política de género tiene dos etapas. El Instituto Electoral es la autoridad substanciadora, pero no somos la autoridad resolutora. Nosotros investigamos, citamos a los testigos, nos allegamos de los medios de prueba que no pueda ofrecer en ese momento a la posible víctima, pero no resolvemos. Resuelve el Tribunal de Justicia Electoral. Esto lo vamos a ver a detalle más adelante, si es que no se nos acaba el tiempo, pero lo más importante es que mientras sucede el tiempo que transcurre entre que está la denuncia y se resuelve, nosotros tenemos la obligación de analizar el riesgo potencial en que se encuentre la víctima y tenemos la autoridad para emitir medidas cautelares y de protección, atendiendo a la urgencia, a la gravedad de los hechos, a la peligrosidad de la persona que esté ejecutando este tipo de acciones o de omisiones. Entonces, este es nuestro marco nacional, internacional, estatal y nuestra normatividad interna. Antes de pasar al siguiente apartado, quiero decirles que este marco normativo nos permite ver qué hemos hecho, a dónde hemos llegado, pero también necesitamos hacer un balance de a dónde queremos llegar. Es importante este balance porque necesitamos garantizar un país en el que todas las mujeres, el plan, el proyecto de vida que se tracen, lo puedan alcanzar, lo puedan lograr con respeto, primero a su vida, que estemos vivas, respeto a su seguridad sexual, respeto a sus derechos humanos, y en mi caso, que es el tema que traemos, el respeto a los derechos político-electorales. Entonces, necesitamos trabajar juntas y juntos, no podemos trabajar por separado, necesitamos deconstruir todos esos estereotipos y roles asignados históricamente para crear una conciencia fidedigna, genuina. No podemos seguir llegando a espacios en el ámbito público o en el ámbito privado. Los espacios que logramos las mujeres lo hemos logrado a golpe de sentencias, lo hemos logrado a golpe de reformas, pero no lo hemos logrado por una conciencia real en la sociedad. Entonces, necesitamos seguir trabajando, pero en conjunto, porque no podemos seguir de esta manera exigiendo y logrando los derechos y garantías mínimas que tenemos. Eso quería cerrarlo en este marco normativo que es importante, pero es inacabado. Ahora, ¿qué es o qué debemos entender por violencia política contra las mujeres por razón de género? Yo les propongo que analicemos cada uno de estos componentes desde los elementos conceptuales básicos. Violencia. ¿Qué es la violencia? A ver, alguien que me diga qué entiende por violencia. Estamos en confianza, ¿eh? O sea, aquí siéntanse, todos estamos aprendiendo y a mí me gusta que haya esa interactividad y perdamos el miedo y opinemos. Estamos en total libertad. ¿Alguien que me diga qué es la violencia? Agredir. Ejercer presión. ¿Qué más, compañeras? Limitar. Transgredir tus derechos. No reconocerlos. La violación de tu espacio. Muy bien. A ver, nos dice la Organización Mundial de la Salud que la violencia es el uso intencional. Ya tenemos un elemento, la intención. Es el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia, o es muy probable que tenga como consecuencia un traumatismo, un daño
psicológico, problemas de desarrollo o la muerte. Este concepto, si lo observamos, debe haber una intención, debe haber una fuerza física que causa esa agresión, puede ser física o puede ser una amenaza, y puede ser contra uno mismo, puede ser contra otra persona, contra un grupo, pero observen que no tiene un destinatario en específico, es un concepto genérico, no está dirigido a un género en específico, es un concepto de violencia general y la podemos sufrir en todos los ámbitos, familiar, laboral, pero no es violencia política. Este es un concepto genérico, no va dirigido a un grupo en específico. ¿Sí? ¿Estamos claros? Ahora, ¿qué es la violencia contra las mujeres? El propio concepto ya no lo dice. Aquí sí hay un destinatario específico. Y es cualquier acción, omisión, basada en su género. ¿En cuál género? En el género de ser mujer. Y esa acción, ¿qué busca? ¿Cuál es su finalidad? Causar un daño, causar un sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Aquí todavía no estamos hablando de violencia política contra las mujeres. Hemos hablado de violencia de manera general. Esta violencia ya va dirigida a un grupo en específico, pero no nos dicen el ámbito específico en el que se debe de dar ese daño o ese sufrimiento o esa afectación, ¿sí? Pero sí nos dice algo importante, va dirigido a la mujer, a un grupo, a una comunidad en específico, y quiere causarle un sufrimiento sexual o hasta la muerte. Aquí puede ser un feminicidio incluso, que es en la cúspide de la pirámide de la violencia machista, el perder la vida, el privar la vida, ya es la máxima expresión de la violencia, que inicia con micromachismos, con conductas casi imperceptibles, que pasan por agresiones verbales, luego agresiones físicas, y ¿dónde terminamos? En un feminicidio. Esta es la violencia contra las mujeres. ¿Quedó claro? Muy bien. Ahora, ¿qué es la violencia política? Es todo acto que tenga por objeto resultado alterar el orden público, proferir expresiones que impliquen diatriba, calumnia, infamia, injuria, difamación o que denigren a los ciudadanos, a las instituciones públicas, a los partidos políticos o a sus candidatas y candidatos. Aquí nos está hablando de un ámbito en concreto. Van a ser actos dirigidos a causar infamia, calumnia, a denigrar a candidatos, a candidatas. Está en medio, está inmerso los derechos político-electorales. Es muy claro, es en un ámbito político. Pero observemos, la violencia política no nos habla de que tenga que ser dirigida en este concepto a un género en específico. La violencia política sola la violencia política, si le quitamos esa segunda parte que dice violencia política contra las mujeres por razón de género, cambia todo. Violencia política tal como está ahorita, la puede sufrir tanto un hombre como una mujer. Un hombre que está inmerso en el ambiente político, un candidato, un diputado, un presidente, puede señalar que ha sufrido violencia política y efectivamente puede ser que se le haya señalado alguna infamia, alguna injuria, pero no podrá señalar un hombre violencia política por razón de género. ¿Por qué? Porque la violencia por razón de género es únicamente contra las mujeres por el solo hecho de ser mujeres. Esa es la gran diferencia. ¿Saben ustedes que, aunque parezca extraño, hemos recibido denuncias de violencia política contra las mujeres por razón de género presentadas por varones?
La violencia política sí, la puede sufrir tanto un hombre como una mujer, pero la violencia política contra las mujeres por razón de género es dirigida, causada directamente a una mujer por el solo hecho de ser mujer, y por eso se atiende a través de un procedimiento especial sancionador que es sencillo, que es expedito, precisamente para evitar que se le cause un mayor daño o una mayor revictimización. No creo que un hombre pueda estar en el mismo sentido de riesgo o de discriminación histórica que ha estado una mujer. ¿Sí quedó claro este concepto? A ver, entonces ahora, ¿qué es género? ¿Qué será género? Antes de darles el concepto que nos propone la guía para la atención de víctimas de violencia política de género, expedido por el Instituto Nacional Electoral, yo consideré importante hacer algunas distinciones. Eventualmente, no sé si a ustedes les pase, pero eventualmente se puede llegar a confundir género con sexo, género con orientación sexual, género con identidad de género y género con la expresión de género. ¿No les ha pasado? Fíjense, vamos a analizarlo juntas y juntos. Sexo. Observemos que a donde queremos llegar es al género, ¿sí? Muy bien. Sexo. Conjunto de características biológicas que definen el espectro de los seres humanos como hembras o como machos. Esta es la etiqueta que tradicionalmente se nos va a ser asignada desde el momento en que nacemos en base a nuestras diferencias biológicas y a nuestras partes genitales. Pene, hombre. Vagina, mujer. Y esa etiqueta nos va a ser trasladada a nuestra acta de nacimiento, ¿cierto? Es una diferencia biológica, natural, insuperable. La única, desde mi punto de vista, insuperable. Ahí sí somos diferentes hombres y mujeres, la única. No observo ninguna otra. Es insuperable, es biológico. Muy bien. ¿Quedó claro sexo? Perfecto. Género. En los últimos años, investigadoras e investigadores se han puesto de acuerdo para darle dos utilizaciones al género. El primero, cuando se habla de género refiriéndose a las mujeres como comunidad, como grupo. Pero el otro, que es el más importante, es el que se refiere a la construcción social de la diferencia sexual, aludiendo a las relaciones sociales de los sexos. A ver, otra vez, vamos a ver. Género. Si ustedes van ahorita, a ver, nomás por ponerles un ejemplo. Si ustedes van ahorita y firmaran una solicitud de empleo y les preguntaran, ponga su sexo y ponga su género, ¿qué pondrían en género? ¿El mismo que es de su sexo? ¿Replicarían lo mismo? ¿Mujer, mujer? Muy probablemente sí, ¿verdad? Muy probablemente sí. Bueno, el género se refiere a la construcción social, diferencia sexual. Una construcción social son ideas comúnmente aceptadas, generalmente reconocidas por una comunidad, por una sociedad y por un país, ¿sí? Son creencias, son ideas preconcebidas que se establecen en una comunidad dependiendo de su cultura. Entonces vamos hablando de la cultura mexicana, ¿sí? El género es una construcción social, es decir, es una idea comúnmente generalizada, una creencia preconcebida que establece la sociedad, aludiendo a la diferencia sexual de los géneros, pues no es otra cosa más que desde el momento en que nacemos como hombres y como mujeres, la sociedad automáticamente dice, muy bien, entonces los comportamientos más apropiados de una persona en base a su sexo son estos. Y esos comportamientos, esas actitudes, esas expectativas que espera la sociedad de nosotros por el hecho de que nuestra acta de nacimiento y por el hecho de que físicamente se nos dijo tú eres mujer y tú eres hombre. Por ese hecho, entonces hay una idea generalizada, comúnmente aceptada por una sociedad, por una comunidad, para que desde ese momento, mujer,
Vamos a esperar de ti comportamientos, estereotipos que tengan que ver con la ternura, con el amor, con la maternidad, con la debilidad, con la dependencia. Y tu rol de género. Tu rol de género que va acorde, va a ser heredera universal del cuidado del hogar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y ámbito privado. Pero yo quiero estudiar. Muy bien. Pero en actividades que sean relacionadas con la labor de cuidado de personas, de cuidado de hijos, porque tenemos la herencia del cuidado del hogar, de los hijos, de los esposos y hasta de los suegros. Entonces, ¿qué te parece si eres maestra? Enfermera. Ingeniera, no, ¿cómo? No, ¿verdad? Imagínense aquí, no, a ver, es que eso no va acorde a ¿qué? Al comportamiento que socialmente se espera de nosotros por la diferencia biológica entre un hombre y otro, entre hombres y mujeres. ¿A ustedes les parece correcto esto? Aquí estamos para cuestionarnos, ¿eh? O sea, yo pongo mi opinión a su consideración. A ver, entonces, si hasta ahora, históricamente el género ha sido construido cultural y socialmente de esta manera, pues para mí me parece que afecta directamente un derecho humano, que es el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad. Todos tenemos un derecho humano que es el desarrollo libre de la personalidad, a nuestro derecho, a nuestro principio de autonomía, a actuar y decidir y a tener los gustos que deseemos por el hecho de ser personas, de ser seres humanos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando un hombre, vamos a poner el ejemplo de un hombre, qué pasa cuando un hombre se sale de los estereotipos o comportamientos que cultural y socialmente se esperan de él? Vamos a suponer que hay un varón que no tiene interés en mostrar actitudes de esa masculinidad hegemónica, dominante, machista. Es decir, es una persona sensible, es una persona que gusta de ayudar, de coadyuvar a su pareja en las actividades domésticas, que además desempeña una paternidad responsable, no está como entrando en los estereotipos que tenemos estructuralmente establecidos, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Va a estar señalado. Oye, ¿qué te pasa? No, eso no es de un hombre. No, espérame. ¿O quieres ser mujer? O sea, se ataca que eres menos hombre, menos masculino. Y lo mismo pasa con una mujer. ¿Saben dónde me hice esto? En los racing, en los vehículos, en las carreras. Me volteé en uno de esos vehículos. Me gusta lo no estructurado. ¿Me explico? No hay nada que nos pueda limitar. Eso no es muy acorde, eso no va muy acorde a los comportamientos, a los valores, a las actitudes. Por eso debo ser menos mujer, menos femenina, o ellos deben ser menos hombres o menos masculinos. No, se trata de respetar un derecho humano al libre desarrollo de la personalidad, que de manera libre podamos determinar lo que nos gusta y lo que no nos gusta y cómo nos autopercibamos a nosotros mismos. ¿Quedó claro el género? Ahora sí lo leemos. Es el que se refiere a la construcción social de la diferencia sexual, aludiendo a las relaciones sociales. ¿Quedó claro? Ahora, la orientación sexual. Pues la orientación sexual es quién me atrae sexualmente, por quién puedo llegar a sentir una emoción romántica, sexual, afectiva. ¿Qué me atrae? A ver, estos tres conceptos que acabamos de ver no necesariamente tienen que estar alineados. No. Yo puedo tener un sexo de mujer. Mis comportamientos pueden ser no los esperados socialmente en los estereotipos femeninos, sino en los masculinos, porque es en mi pleno desarrollo de la personalidad, y eso a mí me gusta
ser de esta manera, no me gusta ser débil, no me gusta ser dependiente, me gusta este tipo, o sea, me salgo de ese contexto cultural y pero sin embargo, incluso puedo llegar a señalar que mi género es, si así me autopercibo, un género masculino, y mi orientación sexual, pues en una semana me atraen emocionalmente las mujeres y otra semana me atraen emocionalmente y sexualmente los hombres. ¿Qué les parece? ¿Les parece correcto o no? Díganme la verdad. Exactamente. No tiene que ir alineado. Ese es el problema, que hemos alineado todos estos conceptos para no salirnos de los patrones establecidos, pero es un libre desarrollo de la personalidad como un derecho humano inherente a todos y al respeto de nuestra dignidad y de nuestra libertad sexual. Este tema, si se fijan, ya me salí de la violencia, pero sí es importante que lo tengamos claro. Entonces, identidad de género. La identidad de género va a ser cómo nos autopercibamos y cómo nos percibe la sociedad. A ver, nos vamos a ir hacia adentro de nosotros mismos y cómo nos autopercibimos en lo femenino y en lo masculino y cómo nos perciben socialmente. ¿Sí? Yo puedo ser, quizás eventualmente me puedo autopercibir realmente masculina hacia adentro, pero quizás mi expresión de género es muy femenina, o al contrario, o a un hombre al mismo tiempo puede considerarse femenino, pero su expresión de género puede ser masculina. ¿En qué vamos a notar eso? En la vestimenta, en aquellas manifestaciones externas de los rasgos, ¿sí? Entonces, ya vimos sexo, ya vimos género, ya vimos orientación sexual, ya vimos identidad de género, que es hacia adentro, cómo nos percibimos, y nuestra expresión de género, cómo nos percibe la sociedad. Entonces, ahora sí, si no tienen alguna duda, veamos cómo se define el género. Sencillo de entender ahora, ¿no? Conjunto de ideas, creencias, atribuciones sociales construidas en cada cultura y momento histórico, tomando como base la diferencia sexual. A partir de ello se construyen los conceptos de masculinidad y feminidad, los cuales determinan el comportamiento, las funciones, las oportunidades, la valoración y las relaciones entre mujeres y hombres. Refiere a las características, roles, expectativas, espacios, jerarquías, permisos y prohibiciones a mujeres y hombres dentro de la sociedad. Desafortunadamente, no lo veamos en este grupo, sino pensemos en aquellas comunidades donde es todavía un lastre. No es lo mismo nacer mujer que nacer hombre. No se tienen las mismas oportunidades. Quizás ahorita quienes estamos aquí no lo percibamos, o quizás ni siquiera lo hayamos notado, pero en comunidades donde las mujeres no tienen las mismas oportunidades, precisamente por estas concepciones, por estas creencias y por estas expectativas que la sociedad implanta, y que una mujer solo puede hacer esto, pero un hombre tiene un mayor número de libertades. Ahora, ¿qué pasa cuando ya distinguimos sexo de género? Sexo, insisto, diferencias biológicas, género, creencias, ideas y atribuciones. ¿Qué pasa con la visión androcéntrica en este país ante este contexto? Primero que todo, el androcentrismo es o se define como la experiencia masculina central. Como la experiencia masculina es la más relevante, la más importante respecto a la experiencia humana, y por ende incluso la universal. Es decir, el androcentrismo hacia un lado a las mujeres y a las minorías sexuales. Todo gira alrededor del hombre. Y nosotros en este país aún sigue cimentado este sistema patriarcal, que una de sus vertientes es el androcentrismo. Cuando tenemos estos elementos aquí, roles de género, estereotipos, la visión androcéntrica lo que va a hacer es segmentar a hombres y mujeres, reforzando aún más los estereotipos femeninos y masculinos en base a los roles de género.
en la visión androcéntrica va a dividirnos aún más y eso va a incidir en el ámbito público y en el ámbito privado. Pero lo más trágico, lo que va a generar esta división, esta segmentación de géneros es una desigualdad, una enorme desigualdad entre hombres y mujeres. Y por ese impacto en el ámbito público y privado de esta desigualdad, de esta división que hace la visión androcéntrica de reforzar los estereotipos femeninos y masculinos, mujer amorosa, maternal, tierna, bella, dócil, sentimental, hombre fuerte, inteligente, racional, agresivo, roles de género, actividades a las que te puedes dedicar, mujer, ámbito privado, ámbito doméstico, no puestos de dirección, no el ámbito político, no cargos de elección popular, no, ese está designado al hombre, al hombre político, al hombre que es líder. Por esta diferenciación, por esta visión androcéntrica de segmentar, por esa razón es que se nos va a cuestionar a las mujeres cuando intentemos acceder a un cargo de elección popular. ¿Por qué? Porque estructural e históricamente ese espacio está designado hacia lo masculino, hacia los hombres. ¿Alguna duda hasta ahorita? ¿Seguros? Porque les voy a hacer examen, ¿eh? Ahora veamos qué es la violencia política contra las mujeres por razón de género. Ahora sí vamos a juntar todo lo que hemos visto. Nuestra Ley General de Acceso a las Mujeres a vivir a una vida libre de violencia dice: es toda acción, omisión, incluida la tolerancia basada en elementos de género, ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto resultado limitar, anular, menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos de una o varias mujeres, el acceso pleno al ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor, actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo. Es que teníamos que meterlo todo, porque ya lo íbamos a regular, ¿sí? Ya. No queríamos que se nos escapara nada. Quedó amplio, amplísimo. Tan amplio que a veces cuando es la primera vez que lo lees dices, ¿pero qué es violencia política contra las mujeres por razón de género? Al menos a mí me pasa todavía, no sé si a ustedes. A ver, va a ser una, definitivamente, para que sea política, tiene que ser dado en un ambiente político y relacionado con el ejercicio de los derechos político-electorales. ¿Estamos? Y para que sea por razón de género, que es ahí donde está el meollo del asunto, para que esa violencia sea por razón de género, esa acción, una conducta de acción, una conducta de omisión o una tolerancia tendrá que estar basada en elementos de género. ¿Qué son los elementos de género? Hemos definido el género. Tendrá que darse en esa acción, esa omisión, definitivamente y necesariamente la reproducción de estereotipos, la reproducción de roles de género, de prejuicios, de estigmas de género que cuestionen la presencia de la mujer en un cargo público, en el ejercicio de un cargo de elección popular, que cuestione sus capacidades, que cuestione su experiencia, que cuestione sus habilidades por el solo hecho de ser mujeres, y que tiene como finalidad limitar, anular, menoscabar un derecho político electoral. Desde el momento en que quiero ser precandidata, me obstaculizan, violencia política de género. Ya soy presidenta municipal, ya soy síndica, ya soy regidor, no tienes vehículo, te pagamos menos en tu nómina, no tienes los elementos humanos, materiales para trabajar. Esa es violencia política por razón de género.
tiene que haber una reproducción, un señalamiento, un cuestionamiento a la mujer por el solo hecho de ser mujer, de estar en un rol que no le corresponde, desde la visión androcéntrica, desde nuestro sistema patriarcal implementado en todos los aspectos de nuestro país y que ha generado desigualdad, donde la mujer ha tenido que jugar el papel siempre de la subordinación. A ver, presidenta municipal y síndica, usted no tiene experiencia, usted no comprende, usted no entiende. ¿Usted qué está haciendo aquí? Sus hijos se los están robando, ya no le dio de desayunar, es una desobligada. ¿Cómo es posible que haya abandonado el hogar por estar aquí? Si algo le sucede a los hijos, es tu culpa por andar. ¿En dónde? En esas loqueras que no te corresponden. Eso es una violencia privada, ¿sí? El suegro, el esposo, que nos cuestionan, eso es violencia. Y ningún tipo de violencia la podemos tolerar, ni en el ámbito público, ni privado, ni con las niñas, ni con las mujeres, si queremos realmente cambiar esta conciencia. Eso es violencia política contra las mujeres. ¿Quedó claro? ¿Será? A ver. Vamos a recapitular. ¿Dónde puede ocurrir la violencia política contra las mujeres por razón de género? Perfecto. Ahí está. ¿Sí? Todos los derechos político-electorales. ¿Sí? Los derechos político-electorales, nuestro derecho a votar, a ser votado, a ejercer un cargo, a constituir un partido político, a asociarnos, todos los derechos político-electorales. Me gustaría hablar de todos los derechos de las mujeres, pero a mí me corresponde única y exclusivamente los derechos político-electorales por el desempeño del cargo que tengo y porque ese es el módulo que nos corresponde. ¿Qué se entiende por acciones, omisiones o tolerancias basadas en elementos de género? Acuérdense, para que esa acción o esa omisión y esa tolerancia sea considerada como violencia política, tiene que estar basada en elementos de género. Es decir, que se dirijan a una mujer por su condición de ser mujer y que le afecten desproporcionadamente. Escuchen esto, que le afecte desproporcionadamente respecto a que si esa acción o esa omisión la sufriera un hombre. Y tiene un impacto obviamente diferenciado en ella. A ver, cuando la violencia se dirige a una mujer por ser mujer, ¿cuándo sé que algo se dirigió a mí por ser, sí me lo habrá querido decir a mí, sí me lo habrá dicho intencionalmente a mí, o a lo mejor yo lo estoy entendiendo mal? Es cierto, no sabemos, cuando ya estamos en el ejercicio de un cargo, cuando diariamente luchamos contra los estereotipos, diariamente, no sabemos distinguir si me lo está diciendo, no creo que lo haya dicho en mala onda, ¿verdad? O sí lo habrá dicho en mala onda. Es que dijo que si hoy estaba en mis días y que a lo mejor por eso hoy no. Sí lo habrá dicho en mala onda. No, sí. Ay, vienes muy sensible. ¿Sí? Agresiones especialmente planificadas en contra de las mujeres por su condición de ser mujer. No lo duden. Es violencia, no hay microviolencias, todas las violencias, por mínimas que sean, son violencias y no las debemos de tolerar, ninguna. Se dirige hacia lo que implica lo femenino, los roles tradicionalmente asignados a las mujeres. ¿No te preocupa dónde están tus hijos en este momento? ¿No te preocupa? Digo, creo, ¿verdad? Yo no tengo hijos, ha sido en el desarrollo libre de mi personalidad mi decisión de no cumplir con el estereotipo de la maternidad y con otros más, ¿verdad? Cuando la violencia tiene un impacto diferenciado en las mujeres que le afecta desproporcionadamente, hechos que afectan a las mujeres de forma diferente que si ese hecho se le señalara a un hombre. Resulta que en una campaña electoral hay una propaganda colocada en todo el bulevar del estado de Zacatecas, en el que se cuestiona a un hombre, en el que se le dice
que obtuvo la candidatura a ser postulado como gobernador por el hecho de haber pasado por la cama de muchísimas mujeres. Es un ejemplo. Y luego, ese mismo hecho, imagínenlo en una mujer, que una mujer obtuvo la candidatura para ser postulada gobernadora por haber pasado por la cama de muchos hombres. ¿Tiene el mismo impacto? Tiene un impacto diferenciado y desproporcional que le va a afectar más a la mujer. ¿Por qué? Porque en nuestro sistema no está muy bien visto que las mujeres tengan un gran número de parejas sexuales. En cambio, si eso se dijera de un hombre, pues hasta se lo van a aplaudir, yo creo que los compañeros varones lo van a admirar, porque es una de las vertientes de esta masculinidad hegemónica, dominante, machista, ¿verdad? Entonces, ahí es donde debemos detectar que si algo se aplicara a un hombre, no le afectaría de igual manera que si fuera a una mujer. Ahí es donde está la desproporción y donde se agravan las consecuencias por la condición de ser mujer. La publicación de videos eróticos donde se agrede a la dignidad de la mujer, donde en redes sociales confía a una mujer en una pareja que después se encuentra postulándose para una candidatura y haciendo, más bien abusando de su confianza, hace la distribución de eso. Y eso pasara igual con un hombre, siempre imaginémoslo así, para saber si estamos o no ante una violencia contra las mujeres. ¿Tendría el mismo impacto? No, ¿verdad? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Quién puede cometer la violencia política contra las mujeres? Todas las personas y todos los grupos, pero no olviden que estamos en el ámbito político, ¿sí? Es muy importante que lo tengamos claro. Agentes estatales pueden cometer violencia, superiores jerárquicos, colegas de trabajo, personas dirigentes de partidos, militantes, precandidatas, precandidatos, candidatos, medios de comunicación, particulares o un grupo de personas. ¿Qué tipos de violencia se pueden ejercer? La violencia psicológica es de las más comunes, de las más versátiles, y la puede sufrir cualquier mujer en todos los aspectos de la política y tiene la finalidad de afectar su estabilidad psicológica. Ejemplos: comparaciones destructivas. No, es que tú no, él, ¿sí te das cuenta cómo lo hace él? O sea, él sí supo cuál era el objeto directo del párrafo del X. No, tú no. Es que no me comprendes, no me entiendes. ¿No? Comparaciones destructivas, indiferencia, rechazo. Presidente del partido, es que no, ahorita no tengo tiempo para ti. Presidente del partido, mire, tengo un proyecto. No, ahorita no hay tiempo para nosotras. Hay una indiferencia, hay un rechazo, hay comparaciones destructivas y un sinnúmero, es de las más variables que puede haber en los tipos de violencia. La violencia física, su nombre lo dice, ¿no? Es agresión, daño al cuerpo de una mujer que está sufriendo la violencia política, pero esa mujer que lo sufre directamente va a ser la víctima directa, porque ¿qué creen? Con la finalidad de dañar aún más a esa mujer, también se puede llegar a ejercer violencia, opresión a sus familiares. Entonces ya van a ser víctimas indirectas y también para generarle también daño a su equipo de trabajo. Violencia, víctimas potenciales. Entonces, no solo cuando se denuncia puede ser la víctima directa la mujer, pero puede haber un sinnúmero de víctimas indirectas o potenciales que hay que tenerlas en cuenta. La violencia sexual, primero que todo, pocas veces se reconoce y muchas menos se documenta, ¿sí? Es
¿Qué dice la Ley General de Acceso a las Mujeres? Es toda acción, omisión que daña, que degrada el cuerpo y o la sexualidad de una mujer. Para mí esta violencia es la expresión de la supremacía masculina sobre la mujer, el poder superior que tiene el hombre sobre la mujer al denigrar su cuerpo, al cosificar su cuerpo, al señalarla como un objeto sexual. ¿Dónde se va a dar esta violencia sexual? Pues cuando aquellos elementos que en confianza tienes con la pareja para afectar tu dignidad, tu prestigio, tu seguridad, porque muchas candidatas, después de que se exponen este tipo de videos o de ataques, créanme, ya no quieren volver a ser en su vida candidatas, de verdad. La violencia política es el mecanismo perfecto para el sistema patriarcal para impedir que las mujeres busquen espacios públicos. ¿Y los vamos a dejar de buscar? Díganme. No. ¿Qué tenemos que hacer? Denunciar. Denunciar. Denunciar y denunciar y denunciar y denunciar. Patrimonial, a tus bienes, a tu patrimonio. Por allí yo decía, no puede ser esto. De verdad, violencia política, no puede ser. Pero resulta que por ahí se presentan denuncias donde es hipotético, puede un presidente municipal, pues puede haber, vamos a suponer que hay una regidora y que hay un presidente municipal y que ese presidente municipal continua y permanentemente ejerce violencia política contra esa regidora de manera simbólica, de manera verbal, de manera psicológica, de todas las vertientes que ustedes se pueden imaginar, pero además tiene un terrenito. Y ese terrenito se le antojó al ayuntamiento que se volviera un basurero. ¿Creen ustedes que pueda entrar ese hecho como una posible violencia política de género contra la mujer? Qué curioso, ¿no? Que ese patrimonio de esa regidora, el ayuntamiento dirigido por un hombre, decide convertirlo en basurero. Son ejemplos hipotéticos. No estoy diciendo que esto suceda. Económica. Esta afecta directamente a la mujer. Estamos en dos momentos. Cuando queremos ser precandidatas, cuando aspiramos a una candidatura, desafortunadamente los partidos políticos no tienen en el mismo nivel de valoración a las mujeres candidatas que a los hombres candidatos y por tanto no les van a proveer de los mismos recursos a una mujer que a un hombre, porque las mujeres, no, me va a hacer perder el municipio, me va a hacer perder el distrito, y luego mi compadre ya lo había arreglado, ¿verdad? Entonces no tienen el mismo sentido de valoración y de respeto a sus derechos humanos, político, electorales, e incluso vamos a suponer que llegamos al cargo, que acceden, pues por alguna situación se impiden, se limitan, se menoscaban o definitivamente no se entregan los recursos humanos y materiales que requiere esa persona que está desempeñando un cargo público para ejercer sus funciones. Y además se impiden tajantemente o se destruyen sus materiales, sus instrumentos materiales para desempeñar sus funciones, además con toda la finalidad de que caiga en errores o que no cumpla con sus funciones. Esa es violencia económica. Violencia verbal, pues injurias, agresiones, por su propia definición lo podemos analizar. La simbólica. La simbólica tiene que ver con la reproducción de estereotipos, roles de género, ideas y pensamientos basados en la desigualdad y en la discriminación. Esta violencia simbólica se presenta muy comúnmente en propaganda electoral, en campañas electorales, y se comete por comisión y por omisión. Por comisión, que es una acción, es decir, por faltas de respeto directas, así. Por omisión es no quiero ver, es invisibilizar la presencia de las mujeres como políticas por el solo hecho de ser mujeres. Estamos en una reunión, estamos en un evento público
se encuentra con nosotros, tal y tal y tal, y pum, me lo brinco, ¿sí? Te omito señalar la presencia de esa regidora o de esa presidenta o de alguien que está desempeñando un cargo de poder, un cargo directivo. Esa es una violencia simbólica que daña, como todas dañan, y todas se pueden presentar de manera simultánea. No necesitamos presentar una denuncia porque haya agresión física, no. Con el simple hecho de que haya un riesgo que señale a la posible víctima, desde ese momento la autoridad tenemos que conocer. Y cualquier otra que dañe la libertad, integridad o dignidad. ¿Tienen alguna duda? ¿No? Díganme la verdad, ¿sí o no? Bueno, como ya vamos bien avanzados, ¿qué diferencia existe entre violencia política y violencia contra las mujeres en razón de género? ¿Quién me contesta? Quien quiera, ¿eh? A ver, ya vimos todos los conceptos. ¿Qué diferencia hay entre violencia política y violencia contra las mujeres en razón de género? La violencia como concepto pues abarca todas las demás violencias que ya nos describiste en la lámina anterior. Ajá. Y la violencia política es que se desarrolla en un espacio público donde están estas dinámicas de poder. Ajá. Y la violencia política contra las mujeres en razón de género es todo lo anterior, pero contra una mujer por ser mujer. Exactamente. Muy bien. Muchísimas gracias. ¿Todos estamos de acuerdo? Gracias. Bueno, vamos a ver qué dice la guía de atención a víctimas del Instituto Nacional Electoral. La violencia, bueno, sí, la violencia de manera genérica es cualquier agresión física, amenaza que no está dirigida en el concepto que analizamos a un grupo en concreto. La violencia política ya busca generar un detrimento en el goce y ejercicio de un derecho político electoral, pero no se relaciona dicha conducta con el género de la persona afectada. La violencia política sí la pueden sufrir y la pueden denunciar tanto hombres como mujeres, se da en el ambiente político cuando hay un detrimento de un derecho político electoral, pero no está dirigido a un género en concreto. En contraste, la violencia política contra las mujeres en razón de género son todas aquellas acciones, omisiones que se dirigen a la persona en razón de su género y que van a tener un efecto diferenciado ante las demás personas, afectándolas desproporcionadamente, menoscabando o anulando sus derechos político-electorales, incluidos el ejercicio de un cargo público. Antes de la reforma en materia de violencia política contra las mujeres, el 13 de abril de 2020, pues no teníamos la definición ni todas las vertientes de lo que implicaba la violencia política contra las mujeres por razón de género. Entonces hubo esta jurisprudencia 21 de 2018 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde se estableció un test para identificar los elementos constitutivos. Pero este test, ahorita que se los proyecte, no es otra cosa más que el propio concepto que trasladamos a la Ley General de Acceso a las mujeres a vivir en una vida libre de violencia. Es decir, ahí vamos dando los pasos y tuvo que hacer a través de estos criterios jurisprudenciales que tratábamos de proteger los derechos de las mujeres porque no teníamos un andamiaje normativo. Entonces, esta jurisprudencia 21 de 2018 nos decía, ¿contra quién? Pues contra una mujer por el hecho de ser mujer. ¿Cómo? Pues con todo aquello que tenga como resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos político-electorales, cuando en el marco del ejercicio de los derechos o en el ejercicio de un cargo. Recordemos que hay dos momentos: cuando queremos ser, cuando tenemos la intención de ser candidatas, precandidatas, y cuando ya finalmente accedemos al cargo. Es decir, desafortunadamente la violencia no solo se queda en la primera etapa de la postulación, en las precampañas, en las campañas, sino que desafortunadamente se traslada al ejercicio propio del cargo. ¿De qué forma? Como lo hemos visto, simbólica, verbal, patrimonial, económica. ¿Por quién? Por todos, por todas las personas y por cualquier grupo. ¿A ustedes han escuchado
si lo han escuchado, aquí hay una participación de ustedes, ¿qué tipo de conductas ustedes han conocido o escuchado como de violencia política contra las mujeres por razón de género? Violencia política contra las mujeres por razón de género, que ustedes hayan escuchado, leído en el periódico, derivado ahorita de los conceptos que hemos analizado. ¿Alguien de ustedes que haya escuchado de alguna conducta de este tipo? Adelante. Pues que principalmente cuando las mujeres son electas a algún cargo público empiezan a decir, no, ella no, porque hoy va a venir de un humor, mañana le va a cambiar el humor, hoy viene de esta forma, mañana otro, mañana trae las hormonas y para una decisión no tiene cabeza fría como un hombre. Muy bien. Eso es, y contéstame tú misma, encuadra a partir de los conceptos que hemos analizado, que se han abordado, que se han estudiado hasta ahorita, ¿es violencia política contra las mujeres por razón de género? Sí. Sí. Entonces, creo que el día de hoy, cuando salgan, ya van a poder asesorar a un sinnúmero de mujeres que se encuentren en el ejercicio del cargo, porque lo primero que llegan preguntándonos es, ¿sí será violencia política por razón de género contra las mujeres? Entonces, hay que analizar en qué ambiente, qué tipo de violencia y el género, ¿no? Adelante. Tengo una duda, nosotras mismas podemos practicarnos a nosotras mismas la violencia de género, o sea, de una mujer contra otra mujer. no, o sea, de nuestra misma persona, nosotras mismas. No, esa tiene que ser perpetrada por un agente externo, que ya los hemos visto, que te limite, que te menoscabe, que te anule un derecho político electoral. Si tú no quieres cumplir con tus funciones, pues ya eso ya se llama de otra manera, ¿verdad? Si ya tú no quieres asistir o no quieres tener participar en un evento público donde vas a tener los reflectores o una presencia, bueno, pues ya es otra, pero que te impidan ir a ese evento público, que te impidan tener los recursos necesarios para ejercer tu cargo, eso es violencia política por razón de género. Bueno, hay hasta ahorita el artículo 442 bis, ¿alguien más? No, ¿verdad? Ya no había señalado nadie participación. La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre nos da un sinnúmero, una gama enorme de posibles conductas constitutivas de violencia política por razón de género. Pueden ustedes ir a verlas y allí van a encontrar un sinnúmero, pero son, como siempre, enunciativas, no limitativas. Proporcionar a las mujeres que aspiran u ocupan un cargo de elección popular información falsa o incompleta que impida su registro como candidata o induzca al incorrecto ejercicio de sus atribuciones. Es decir, le damos a una mujer que aspira a un cargo de elección popular, los requisitos equivocados, no le decimos las fechas del registro, le obstaculizamos la información, eso es violencia política, pero ¿dónde se va a dar? Se va a dar al interior de un partido político. Tenemos proporcionar a las mujeres que ocupan un cargo información la misma, pero ahora ya ocupas un cargo, información falsa, incompleta, imprecisa, para impedir que induzca al correcto ejercicio de sus atribuciones. Obstaculizar la campaña. La anterior fue cuando aspiro. Esta es, estoy en el ejercicio del cargo. Esta otra dice obstaculizar la campaña de modo que se impida que la competencia electoral se desarrolle en condiciones de igualdad. Otra, realizar o distribuir propaganda política que calumnie, degrade, descalifique a una candidata basándose en estereotipos de género que reproduzcan relaciones de dominación, desigualdad o discriminación contra las mujeres con el objetivo de menoscabar su imagen pública o limitar sus derechos político-electorales. Probablemente alguna persona sea ya gobernadora o regidora y le diga, no, es que ella no puede decidir hasta que no le vaya a preguntar a su esposo. Es que ella no puede tomar la decisión hasta que no le vaya a preguntar a tal hombre o a tal varón, porque ella no puede tomar no tiene la libertad ni la capacidad de tener la posibilidad de tomar una decisión. Y se da muy comúnmente. Y ahí podemos encontrar un sinnúmero: difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión que denigre o descalifique a las mujeres en el ejercicio de sus funciones políticas, siempre con base en estereotipos de género, con el objetivo resultado de menoscabar su imagen pública o limitar o anular. A ver,
tenemos que ser muy cuidadosas cuando asesoremos a mujeres que consideren se les está perpetrando acciones o omisiones por violencia política de género. Si, por ejemplo, hay una disminución en la dieta que reciben todos los regidores de un ayuntamiento, pero esa dieta a todos se les disminuyó de la misma manera, en la misma proporción y por la misma causa, eso no es violencia política por razón de género. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Porque no va dirigido a una mujer en específico por su condición de mujer, ni por reproducir un estereotipo, ni por cuestionar su presencia. Eso hay que tenerlo muy claro, porque luego dicen, no, ni me atendieron en el instituto. No, fui allá y tampoco me atendieron. No, y fue allá. No, es que no, las reglas están hechas y hay que saber entenderlas para poder aplicarlas con seguridad, con objetividad, y no ser tampoco buscar medidas desproporcionales o que no sean idóneas o que no sean necesarias. Entonces, hay que analizar muy bien si ese hecho o ese acto o esa conducta sí tiene estos componentes que hasta ahorita hemos señalado. Porque luego no nos digan, no, ni nos atendieron, Porque sí ha pasado que hay casos en los que el instituto, en este caso el Instituto Electoral, no podemos tener conocimiento porque no son cargos que deriven de una elección popular. Nosotros, para poder dar secuencia al procedimiento especial sancionador, tiene que ser necesariamente en el contexto de la vulneración de un derecho político electoral, ¿sí? Entonces, no podemos hacer nada muchas veces contra la directora de desarrollo económico. No podemos actuar. Sí, claro que puede haber violencia, pero la vía no va a ser la electoral. Hay otras vías y hay que redireccionar hacia otra vía, que lo hacemos porque no debemos de darle justicia al justiciable, pero no podemos, si no tenemos competencia, no podemos conocer de ese asunto. Por eso es muy importante, y quizás me he ido muy detenidamente, pero a mí me gustaría que el día de hoy ustedes se vayan con una plena claridad de qué es violencia política contra las mujeres por razón de género. Muchos ejemplos de conductas constitutivas, ustedes tendrán tiempo de analizarlo. ¿Quiénes pueden sufrirla? Ya lo decíamos, víctimas directas, las que reciben el menoscabo directamente, las víctimas potenciales y las víctimas indirectas, que pueden ser los familiares o personas físicas. ¿Cuáles son los derechos de las víctimas? De manera general, la asistencia, la protección, la atención, la verdad, la reparación integral. Deben ser tratadas sin discriminación, con respeto, atendidas de forma gratuita, oportuna, efectiva, recibir información, asesoría, ser notificadas de todas las resoluciones de medidas de ayuda, de asistencia y de reparación integral. Ahora, vamos a analizar otro tema muy breve. Esto ya queda, ya es muy pequeño. Tenemos todavía tiempo, ¿verdad? Usted me va avisando, porque luego yo no me sé detener. Este tema tiene que ver con las competencias para conocer casos de violencia política en razón de género. ¿Quién será el competente? ¿Será el INE? No, es el Instituto Electoral de Estado de Zacatecas. ¿O será el tribunal? El tribunal creo que se compone como de bien muchos tribunales también, ¿verdad? Como tribunal local. ¿A dónde denunciaremos? Pues vamos a la Procuraduría, ¿no? Vamos con el Ministerio Público. A ver, vamos a recuperar una información importante. Dijimos que la violencia política contra las mujeres por razón de género puede ser sancionable en la vía penal, entonces va a ser un delito, ¿cierto? Va a ser sancionable en la vía administrativa, en la vía electoral, entonces va a ser una infracción. ¿Sí? Entonces, tenemos que, ya vimos ahorita cómo se perpetra, a quién se perpetra, los tipos de violencia, el contexto en el que se tiene que dar. Muy bien, ya sé, estoy bien seguritita que sí es violencia política, pero ¿a dónde voy? ¿Verdad? Vamos a ver a dónde vamos a ir. Primero que todo, en materia electoral, que es la que a mí me corresponde, existen dos instrumentos jurídicos para conocer de la violencia política contra las mujeres por razón de género. El primero es el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, y el segundo es el procedimiento especial sancionador. ¿Qué pasa? El primero no solamente se los voy a enunciar porque su siguiente módulo
es el juicio para la protección de los derechos político-electorales en materia de violencia política, y lo va a desarrollar la magistrada del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas. Pero como yo quiero completar mi contexto, he de decirles que en materia electoral existen 2 instrumentos para conocer. Uno es el JDC y el otro es el procedimiento especial sancionador. El primero, ante quien se va a presentar, es ante una autoridad jurisdiccional electoral, ante un tribunal electoral. Hay tribunales electorales locales y hay el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que actúa a través de salas regionales. ¿Qué busca el juicio para la protección de los derechos? Es el medio de impugnación en materia electoral a través del cual se solicita la protección de los derechos con la finalidad, escuchen, de restituir a la actora en el uso y goce de sus derechos. Aquí se le está muy probablemente obstaculizando el ejercicio de un derecho político electoral, y cuando presentamos un JDC es porque queremos que se nos restituyan esos derechos. El procedimiento especial sancionador se presenta ante los institutos electorales locales, en este caso Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, a través de la coordinación de lo contencioso, y es un procedimiento breve que define con mayor celeridad si hay la licitud o ilicitud de conductas objeto de la queja, y lo que se busca es aplicar las sanciones a las personas infractoras. No entendí, Yasmín. ¿Qué quisiste decir? Ejemplo, JDC, restituye derechos. Procedimiento especial sancionador, buscamos sancionar a la persona infractora que está perpetrando esa conducta, esa omisión, esa acción, esa tolerancia de violencia política de género. JDC, buscamos restituir derechos. Tienes un cargo de elección popular, ejemplo en el JDC, y te están impidiendo ejercerlo al negarte recursos materiales, financieros, información, por el hecho de ser mujer o basados en estereotipos de género. Puedes acudir al Tribunal Electoral para que se te restituya el uso y goce de tus derechos. Eres síndica municipal y no se te permite firmar el presupuesto. Eres regidora y no se te da la información necesaria para votar en la siguiente sesión de cabildo. Entonces voy al tribunal y lo que quiero es que se le ordene a quien me está perpetrando esas acciones que me restituyan y que se abstenga de seguir cometiendo ese tipo de conductas, y además le puede poner una sanción o medidas de reparación integral según el contexto en el que se cometan las infracciones. PES o procedimiento especial sancionador. Hay un spot en la radio o en la televisión donde calumnian, degradan o descalifican la imagen de una mujer y con la finalidad de menoscabar su imagen pública o limitar sus derechos electorales. Presento ante el tribunal, ante el Instituto Electoral, un procedimiento especial sancionador para que se retire esa propaganda a través de una medida cautelar para que no me siga afectando mi dignidad, y además solicito que se sancione a los infractores que dieron difusión a esta propaganda que generó violencia política contra las mujeres. ¿Quedó claro? Perfecto. Pero ¿ante quién voy a ir? Ya vimos que son 2 instrumentos. Vamos a ver la competencia a favor de la autoridad electoral local y la competencia a favor de la autoridad electoral federal. Autoridades locales: Tribunal Electoral de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Esas son nuestras autoridades locales. Autoridades federales: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que actúa a través de 5 salas regionales, dependiendo de la circunscripción de la entidad a la que nos estemos refiriendo. Y Instituto Nacional Electoral. Los institutos electorales locales y nacional somos autoridades administrativas. Los tribunales son autoridades jurisdiccionales en materia electoral. Perfecto. ¿Cuándo voy a ir ante una autoridad electoral? Ya sea a través de un PES o ya sea a través de un JDC. Cuando la conducta denunciada se encuentre regulada en el ámbito local.
cuando la infracción guarda relación únicamente con los comicios locales o sus efectos se acotan a una entidad federativa. No existe competencia de la autoridad nacional, no se advierten elementos que vinculen que esos hechos están relacionados con los comicios federales. Ejemplo, si eres candidata a una diputación local, congreso local, ya nos está diciendo que estamos en el ámbito local y que dependiendo lo que queramos presentar del instrumento jurídico va a ser ante el tribunal o ante el Instituto Electoral. Soy una candidata a diputación local y utilizan imágenes suyas o información privada mediante volantes con el propósito de desacreditar y poner en entredicho su capacidad política en base a estereotipos de género. Ya será a través de su abogado o abogada que le diga, ¿sabes qué? Es a través de un JDC en el Tribunal Electoral del Estado de Zacatecas o a través de un procedimiento especial. Ahora, ámbito federal, pues lo contrario. Una conducta que esté relacionado a los comicios federales, donde no tenga facultades las autoridades locales, que sea una competencia exclusiva de la Autoridad Electoral Nacional y que se adviertan elementos que vinculan a los comicios federales. ¿Qué cargos de elección popular se encarga la Autoridad Nacional? Senadores, diputados federales, presidente de la República. Ámbito local, presidentes municipales, ayúdenme, échenle. Exacto, muy bien. Entonces, si eres candidata a una senaduría, vámonos. Y recibes ataques en redes sociales respecto a tu imagen o vida privada con el objeto de limitar o menoscabar, ¿a dónde voy a ir? Ya sea al INE o a alguna de las salas que correspondan, dependiendo de la circunscripción de la entidad en la que se perpetren los hechos o actos. Ya supimos qué es violencia política, a dónde podemos ir y mediante qué instrumentos lo podemos denunciar. ¿Sí o no? ¿Sí? Dígame la verdad. Sí. Dígame. ¿Quién se encarga en el INE de eso? ¿Tienen un departamento especial para eso? Sí. El Instituto Nacional Electoral cuenta con una unidad se llama de lo contencioso electoral a nivel nacional. Nosotros, a nivel local, tenemos mucho menos presupuesto, tenemos una coordinación de lo contencioso. Lo normal, lo lógico, es que estas unidades que se llaman de lo contencioso electoral, que se encargan de recibir y de hacer las investigaciones respectivas de los procedimientos especiales sancionadores, tengan un primer contacto con la víctima, pero muchas veces la violencia que se llega a ejercer llega a trascender de tal manera que la persona llega llorando o llega en una situación pues mal, porque sí llegan a sufrir de verdad niveles de violencia por mucho tiempo que no se deciden a denunciar, y entonces los abogados pues sabemos lo jurídico, ¿no? Estas coordinaciones deben estar construidas con personal interdisciplinario, con psicólogos, con personas preparadas en materia de seguridad, porque cuando se tiene un tipo de violencia que ahorita lo van a ver, pues muchas veces nosotros podemos coadyuvar en la parte jurídica, pero necesitamos el punto de vista de otras disciplinas. ¿Para qué? Para conocer el nivel de riesgo en el que se encuentra esa víctima, para saber qué tipo de violencia y qué medida de seguridad es la más óptima y adecuada para poder darle esa certeza de que ya no va a haber una repetición de conductas. Entonces, está construido eminentemente esas unidades por abogados, pero en el caso del INE sí cuentan con un grupo interdisciplinario, incluso con un primer contacto con la víctima, que con psicólogos, con personas especialistas en seguridad, donde se le deja hablar, donde no se le interrumpe si quiere llorar, lo que te quiera proporcionar de información, y luego ya se formaliza la denuncia. Y nosotros pues no, o sea, nosotros tenemos la gran cantidad que se construye en nuestra unidad de lo contencioso por 2 personas. Es que dependería cuál es la finalidad, cuál es la pretensión que se busca, ¿sí? Si yo quiero y depende del tipo de conducta que vayamos a denunciar, si buscamos la restitución o si buscamos la sanción, pero no es limitativo, podemos hacer ambas.
O sea, no es limitativo, podemos hacer ambas. Es que no me quisiera yo ya meter tanto ese tema, porque ese es el del tribunal y puede dejar sin tema a la magistrada. Pero si se van por el procedimiento especial sancionador, tenemos que tener un contacto con la víctima y una atención. Ustedes lo acaban de ver, los derechos de las víctimas. ¿Sí? ¿Hasta ahorita otra duda? Entonces, ya en conclusión, vamos a ver. Si mi pretensión es la restitución de derechos, a nivel federal voy al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a nivel local a los tribunales locales. Si mi pretensión es denunciar faltas administrativas, voy a nivel federal al INE y voy a nivel local a los institutos electorales locales. Si mi pretensión es denunciar un delito electoral, entonces voy a nivel federal a la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales y a nivel local también tenemos en la Procuraduría General de Justicia del Estado una Fiscalía Especializada en materia de delitos electorales, que también van a tener ustedes un módulo. Esta es la otra vertiente en que puede ser sancionada la violencia, que es a través de un delito. Ahora, un conflicto partidista, si lo que pretendo denunciar es un conflicto partidista, donde al interior de mi partido se me impide participar como precandidata, como aspirante, entonces a nivel federal, según los estatutos de ese partido político, iré al órgano de justicia intrapartidaria o a nivel local a la Comisión y Orden y Disciplina locales. Ya finalmente, pues como al Instituto Electoral del Estado de Zacatecas le corresponde conocer del procedimiento especial sancionador, pues veamos, llévenselo de manera genérica, cómo pueden hacerlo, porque muy probablemente en un futuro lo vayan a requerir. ¿Quién y dónde se puede presentar la queja de un PES por violencia política por razón de género? La víctima personalmente o por terceras personas mediante consentimiento por poder notarial, por carta poder, por videollamada, por correo electrónico. Recibimos la denuncia. ¿Dónde? Ante la coordinación de lo contencioso o los órganos desconcentrados que tenemos en proceso electoral, nos desdoblamos. El Instituto Electoral instala una oficina que se llama Consejo Distrital y Municipal en cada uno de nuestros distritos y en cada uno de nuestros municipios. Cuando estemos en proceso, si no pueden venir a denunciar hasta las oficinas centrales, vayan a nuestros consejos distritales o municipales y puede denunciarse en proceso y en no proceso. ¿Qué debe de contener la denuncia? Nombre de la persona denunciante. Otra cosa importante, la denuncia puede ser de manera escrita o de manera oral, ¿sí? Porque lo que se trata es de actuar con rapidez para impedir que se siga reproduciendo esa violencia. Nombre de la persona, domicilio para oír y recibir notificaciones, una narración expresa, sucinta de los hechos en los que se basa la denuncia, exhibir las pruebas con las que se cuente y si no, la coordinación de lo contencioso, nosotros tenemos la posibilidad de recabarlas, aquellas que no pueda recabar la propia denunciante. Las medidas cautelares y de protección nos las pueden solicitar ahí en esa denuncia, en esa queja. Y vamos a suponer que se nos presenta la denuncia en la oficialidad de partes, 24 horas después se está resolviendo si se admite, si se desecha y si se admite o se desecha, pues se notifica las dos cosas, las que haya sucedido primero, a las 24 horas. Como si se nos solicitan medidas cautelares o de protección, las resolvemos de manera inmediata también 24 horas después, porque puede estar en peligro la seguridad de la víctima. Tenemos que analizar el riesgo, el nivel de riesgo en el que se encuentra la víctima, la urgencia y la gravedad de los hechos. Después de que se haya determinado las medidas cautelares, 48 horas para que se celebre una audiencia de pruebas y alegatos, puede ir la persona denunciante, la víctima, o puede ir su representante legal. Una vez concluida la audiencia de pruebas y alegatos, 24 horas para enviar el expediente al Tribunal de Justicia Electoral y el tribunal 48 horas para presentar el proyecto de resolución al pleno del tribunal. Expedito, rápido, porque lo que queremos, lo que buscó la reforma de 2020 es erradicar la violencia política contra las mujeres. Medidas cautelares y medidas cautelares y de protección. Esto es muy importante porque las medidas cautelares son actos de autoridad. En este caso, si se nos piden a nosotros, al Instituto Electoral, ese acto de autoridad tiene que estar fundado y motivado y tiene una finalidad.
evitar la producción de daños irreparables, la afectación a principios que vulneren los bienes jurídicos tutelados. ¿Qué tipo de medidas cautelares nos pueden solicitar? Pues primero que todo tenemos que hacer un análisis de riesgo para ver cuál es el nivel en el que se encuentra esa víctima y si es necesario establecer un plan de seguridad. Se puede retirar la propaganda que se considere violenta. Si hay una conducta ya reiterada del agresor, se puede suspender el uso de las prerrogativas, se puede suspender el cargo partidista de la persona agresora y cualquier otra medida que nos solicite la víctima para que se evite ese daño irreparable. Y tenemos las medidas de protección, son de un nivel superior. Las medidas de protección son actos urgentes, cuando está realmente en peligro, es decir, más en peligro o realmente en peligro la vida o la integridad física, la libertad, la seguridad de esa persona. Y tenemos que analizar estos presupuestos, la urgencia, la gravedad, la posible irreparabilidad. Nada más para que tengan un ejemplo de qué medidas de protección hay. De emergencia, la prohibición de acercarse al agresor o comunicarse con la víctima. Pero soy regidora y tengo que ir a la sesión de ¿cómo le hago? ¿Cómo le hacemos? No te puedes acercar, no puedes tener contacto, no te puedes comunicar. Para eso tenemos los medios electrónicos. Le vas a hacer una liga electrónica para que esta regidora se conecte y pueda asistir a sus funciones. No te puedes topar con ella, que entre por otra, si tiene que necesariamente ir, entra por otro espacio de la presidencia municipal. ¿Sí? Porque hay veces que realmente el daño psicológico es muy fuerte. Tenemos de naturaleza de preventivas, protección policial de la víctima cuando ella dice que siente que está en riesgo su vida. La vigilancia policial es de su domicilio o de las víctimas potenciales de sus familiares. De naturaleza civil, prohibición al agresor de enajenar o hipotecar bienes, posesión exclusiva de la víctima sobre el inmueble que sirvió de domicilio, embargo preventivo, etcétera. Entonces, cuando adoptemos medidas de protección o cautelares, la autoridad tiene que estar muy segura de haber hecho un análisis puntual de lo relacionado en la denuncia, porque al ser un acto de autoridad necesitamos demostrar el principio de necesidad y de proporcionalidad. Acuérdense, no podemos emitir medidas cautelares que sean desproporcionales a los hechos. Tienen que ser medidas eficaces, pero que se demuestre su necesidad y que sean proporcionales, porque si no nuestro acto de autoridad va a ser impugnado y muy probablemente vaya a ser exactamente. Entonces, sí, tenemos toda la intención de eliminar la violencia, pero tenemos que actuar cautelosamente y dentro de nuestro marco de derechos. No, que la policía y se le mande No, a ver, vamos a calmarnos, vamos a analizar los hechos, la gravedad, la urgencia, y si es necesario un plan de seguridad, entonces se elabora. Pero sí tenemos que ser muy cautelosos juntos con la víctima. Por eso es importante tener muy claro cuál es el bien jurídico tutelado que queremos proteger. La libertad, su seguridad sexual, su ejercicio del cargo, la potencial amenaza, la probable persona agresora, qué nivel de riesgo significa ese agresor respecto a la víctima, la vulnerabilidad de la presunta víctima y el nivel de riesgo. Hasta aquí esto se ve muy bien, pero cuando ya pasamos a hacer un acuerdo de adopción de medidas cautelares, tenemos que ser objetivos. Y entonces el Instituto Nacional Electoral emitió una guía para la valoración una guía para establecer las medidas de protección o cautelares a la víctima a través de una serie de elementos que nos marcó para poder objetivamente determinar si proceden o no proceden. Eso se llama análisis de riesgo. Cuando se nos presente una queja, la autoridad estamos obligadas a hacer un estudio que determine cuál es el grado de riesgo de que se repitan o aumenten las conductas violentas en contra de la víctima. Tenemos que aplicar un cuestionario de 73 preguntas. En ese cuestionario necesitamos obtener de la víctima todos los elementos necesarios para saber las características del agresor y las características de la víctima. Si la víctima se reconoce dentro de la comunidad LGBT,
o si se reconoce en una comunidad indígena, si tiene alguna discapacidad, qué tipo de violencia le fue ejercida. Esto es para que nuestro acto de autoridad esté fundado y motivado. Entonces, se va a tomar en cuenta la percepción de la víctima sobre la peligrosidad de la persona agresora, sobre su propia seguridad. Muchas veces dicen, no, es que es muy peligroso. Sí, pero ¿por qué es peligroso? Hay que saber si esa persona tiene uso o acceso a armas, si ha tenido antecedentes de denuncias de violencia, si ha tenido, si se tiene conocimiento de que está vinculado a grupos de la delincuencia organizada. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Aumentar el nivel de riesgo, y en base a eso vamos a determinar nuestras medidas de protección o nuestras medidas cautelares. Y ya finalmente, para concluir, las sanciones que no establecemos en el instituto, pero que sí las impone el Tribunal de Justicia Electoral: la amonestación, la multa, la pérdida o cancelación del registro de una candidatura, la suspensión inmediata de la propaganda electoral, medidas de reparación integral de la víctima, la restitución, la rehabilitación, la compensación, las medidas de no repetición. Ustedes van a recibir este PowerPoint para que puedan analizarlo. Y bueno, pues finalmente este sería el tema que a mí me correspondió presentarlo. Y para cerrar, me gustaría señalar que estamos obligadas a prevenir, atender y sancionar. Como mecanismos de prevención, el Instituto Electoral tiene los lineamientos que ha emitido a nivel interno. Tenemos la red de mujeres electas, en la que está inscrita la totalidad de las mujeres que se encuentran ahorita en un cargo, con la idea de estar siempre atendiendo sus inquietudes, y que en cualquier momento en que surja alguna comisión que pudiera constituir, la denuncien. Y finalmente, el Observatorio de Participación Política de las Mujeres, que también trata de hacer sinergias con otras instituciones del Estado de Zacatecas. Les agradezco mucho su atención, su paciencia por escucharme, y espero que haya sido de su interés. Muchísimas gracias. Bueno, queremos agradecer mucho hoy la presentación de la maestra Yasmín, que por parte del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, la Unidad Académica de Derecho y Ateneo Nacional de la Juventud, queremos entregar el presente reconocimiento a la maestra Yasmín Reveles Pasillas por impartir hoy el módulo Violencia Política contra las Mujeres en razón de género de nuestro curso de formación en género y derecho político electorales de las mujeres. Firma el maestro Juan Manuel Frausto Ruedas, consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, y el doctor Raúl Federico García Pérez, director de la Unidad Académica de Derecho. Demos un fuerte aplauso. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias. También agradezco la presencia del consejero electoral, el maestro Israel Guerrero de la Rosa. Muchas gracias por acompañarnos, y a todas ustedes, de verdad, muchas gracias. Espero que algunas de las palabras que hemos señalado se las lleven y lo impacten en nuestros hogares, que es ahí donde debemos de hacer esta deconstrucción de los roles de género y poder buscar la igualdad entre ambos géneros, no una división, sino la igualdad. Muchísimas gracias. Y bueno, también quería mencionar que ustedes, como estudiantes y como mujeres, cuentan con el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, con un aliado. Si ustedes quieren profundizar acerca de un tema, créanme por experiencia propia, que acercándonos con ellos podemos encontrar mucha bibliografía, y pues también consultas personales que tenemos ya con los consejeros, y pues también reconocer este trabajo que se ha hecho en este curso, que es gracias al apoyo que se ha tenido por parte del instituto, sobre todo pues de la consejera Yasmín, de la ingeniera Martina y todo el equipo de paridad. Entonces también un fuerte aplauso para todos los que están haciendo posible que estemos aquí, que estemos viralizando este conocimiento, y como dijo la maestra, pues que se salgan de aquí ya con esto para ponerlo en práctica y poder evitar más conductas que dañen los derechos de las mujeres. Muchas gracias. Bueno, también quisiera aprovechar el momento para hacer del conocimiento al auditorio que la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional está lanzando una convocatoria para la contratación de 3 espacios en particular, espacios laborales, y queremos hacer la difusión de esta información.
Entonces, ahorita les compartiremos los boletines, pero finalmente el propósito es difundirlo, porque el espacio es, dice específicamente, estamos buscando mujeres para que se incorporen al instituto a través de 3 espacios. No sé si quisiera enfatizar. Sí, gracias, muy amable. Sí, la verdad es que esta información es sumamente relevante. El Instituto Electoral tiene un servicio profesional electoral y un sistema de la rama administrativa. En el caso del sistema de servicio profesional, son nuestros funcionarios electorales que constantemente se están preparando y recibiendo cursos directamente de la Autoridad Nacional. Tenemos 16 plazas en total de 100 que corresponden al servicio profesional electoral. El resto de plazas corresponden a nuestra rama administrativa. Y como ustedes pueden ver, es un servicio profesional porque es la profesionalización en materia electoral. Son nuestros especialistas al interior de nuestro instituto electoral para llevar a cabo las actividades que corresponden. Tenemos una vacante de 4 plazas. Estas plazas escúchenme bien, técnico de lo contencioso electoral. ¿Qué creen que le vamos a preguntar al técnico de lo contencioso electoral? Acabamos de ver que el procedimiento especial sancionador se lleva en la coordinación de lo contencioso y tiene un técnico. Les dije que había 2 personas, ¿verdad? Pues esta es la segunda persona. Y se va a concursar. Tenemos en la dirección de organización una plaza de técnico de organización electoral, de técnica de organización electoral, que tiene que ver con toda la parte operativa en la organización de un proceso electoral, y tenemos 2 plazas de técnica de prerrogativas y partidos políticos también en la dirección de organización. Son 4 plazas signadas directamente a concurso, exclusivamente como espacios para mujeres, porque de los 16 espacios que les digo que tenemos del servicio profesional, solamente está integrado por 3 mujeres. Entonces, esta convocatoria está dirigida exclusivamente a ustedes. No es difícil, se les va a dar una guía, es simplemente conocer el sistema político electoral, se necesita bachillerato, es decir, ni siquiera la licenciatura, y ahí viene la propia guía. Si ustedes se meten a los enlaces que ponemos aquí, es muy sencillo, de verdad, inscríbanse, abrimos las puertas al Instituto Electoral para que mujeres que aún no necesitan haberse graduado, así que no me digan, no, hasta que me gradúe, no, ya podemos ir ahorita a participar por un espacio muy importante. Entonces hacemos ampliamente la invitación para quienes gusten acompañarnos. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias.